de Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca. Hoy iniciaremos con la capacitación sobre contratación de prestación de servicios, supervisión de contratos de prestación de servicios y varios. Entonces, yo creo que ya podemos dar inicio. Doctor Samir, muchas gracias. Samir, no se escucha bien. Doctor Samir, no se le escucha bien el micrófono, gracias. Hola. Desconecte y vuelve, ingrese para ver si está bien. ¿Por aquí me escuchan mejor? Sí, claro, sí, señor. Ok, entonces voy a compartir la pantalla por acá. Bueno, buenas tardes, compañeros. Hoy me toca compartirles esta transmisión de conocimientos en el tema de los contratos de la prestación de servicios. Esto es un tema pues vital para todos porque es como los funcionarios de planta se les asignan unas supervisiones y como los contratistas pues están vinculados por la Secretaría. Por lo que es de vital importancia pues conocer qué es precisamente este tema de los contratos de prestación de servicio. Entonces, tenemos que entender que un contrato de prestación de servicios no es un contrato laboral y por lo tanto está regulado por la legislación civil y comercial. ¿Esto qué quiere decir? Pues que no compone los elementos que tienen los contratos laborales, por lo que su naturaleza tiene que ver es más con la prestación de un servicio que es muy distinto a el laboral. Por eso decimos que hay algo que lo regula y es algo vital para la existencia de este contrato, que es la libertad contractual. ¿Por qué? Porque las partes son las que pactan cómo va a funcionar esa relación en el sentido de que no hay una ley que establezca cómo debe ser esa forma específica en que se debe de dar un contrato de prestación de servicios. Por lo cual, hay un carácter que se puede dar, que es uno profesional, uno técnico o de cualquier otra destreza. Por eso tenemos que se pueden contratar servicios tanto profesionales, pero también podemos contratar servicios asistenciales, que es lo que nosotros tenemos en la Secretaría. En ese sentido, tenemos que entender que hay un objeto a contratar, y este objeto siempre tiene que ser que se cumpla el servicio contratado, el servicio a prestar. Y este servicio siempre se tiene que cumplir bajo unos puntos de autonomía, independencia y un margen de discrecionalidad que no es absoluto, pero que es amplio para que no se pueda confundir con un contrato laboral. También existe una solidaridad frente al contratista, ya que pues tampoco se puede entender
que se puede dejar a la deriva la ejecución del contrato, sino que tiene que haber una corresponsabilidad de la persona que está contratando. Y tiene que pagarse unos honorarios. Este tipo de contrato nunca puede ser gratuito, sino que tienen que haber unos honorarios pactados entre las partes. Pero para lo que nosotros nos atañe, tenemos que entender y comprender que el contrato de prestación de servicios está dentro de la Ley 80, que es la ley de contratación estatal, que en su artículo 32 pues nos habla de los contratos estatales, de qué son estos contratos, que hay unas obligaciones entre las entidades y las personas. Y el numeral 3 de ese mismo artículo nos habla del contrato de prestación de servicios que se celebran entre las entidades estatales con particulares para el desarrollo de actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos solo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personas de planta o requieran conocimientos especializados. Por lo que aquí tenemos que diferenciar que se pueden celebrar contratos de prestación de servicios con personas naturales, pero también se pueden celebrar contratos de prestación de servicios con personas no naturales, es decir, empresas que prestan un tipo de servicios a la entidad. Para el caso en el que estamos, pues nos vamos a referir exclusivamente a los contratos de prestación de servicios de las personas naturales, porque son pues la característica a la que todos en la entidad, tanto los funcionarios de planta como los mismos contratistas, pues nos atañe entender. Hay que entender también que en ningún caso de los contratos de prestación de servicios se puede hablar de una relación laboral. Entonces, eso es un punto vital para que todos lo entiendan, ya que es muy diferente la relación laboral a la de prestación de servicios. Para que una entidad pueda celebrar un contrato de prestación de servicios, tiene que siempre haber una justificación. Es muy diferente una entidad privada a una entidad pública, puesto que la entidad privada simplemente, si a bien lo considera, simplemente puede llamar a una persona y contratarlo por prestación de servicios, un acuerdo de voluntades libre, espontáneo y se celebra. En las entidades estatales, como es el ordenador del gasto el encargado de velar por los recursos, este no puede quedar simplemente una discrecionalidad absoluta, sino que esta siempre va a tener que estar justificada a la necesidad del servicio. Y también cuando hay ausencia del personal suficiente o el perfil requerido que se requiera en ese momento, pues se podría contratar a alguien por una prestación de servicio o porque se necesita una experticia o formación específica para, para cumplir con una necesidad del servicio del momento. Por lo cual siempre se debe detallar la cantidad de procesos y proyectos a ejecutar, especificar el grado de complejidad del servicio a contratar, de modo que sustente debidamente la vinculación. Es decir, las vinculaciones por prestación de servicios no obedecen a la voluntad particular del ordenador del gasto, sino que tiene que haber toda una justificación de esto. Debe tener presente los perfiles que se necesitan para eso, no puede ser simplemente salidos de la imaginación. También en la justificación tiene que siempre ser de una manera general, no puede justificarse la contratación para un perfil específico, sino que tiene que haber una generalidad y una posibilidad de que se puedan llamar o presentar propuestas a diferentes personas naturales. Entonces, hasta este punto podemos decir que no es un contrato de prestación de servicios, no es un contrato laboral. Esto no impide que el contrato de servicios se incluya un horario, que es lo que también hay que tener en cuenta. Es peligroso cuando se incluye porque se podría confundir, pero lo que también tenemos que tener en cuenta es que hay necesidades del servicio que solo se pueden cumplir en determinadas horas y en determinados momentos, por lo cual tampoco es absoluto
afirmar que no podría haber un horario, que es peligroso por el tema de la discrecionalidad o alta discrecionalidad que existen en los contratos de prestación de servicio. Y también siempre están sometidos a una supervisión, que lo veremos más adelante, porque hay una obligación por parte de la entidad de supervisar todos los contratos que se celebren, asimismo como de rendir informes sobre la gestión. ¿Qué derechos tiene el prestador de servicios? Pues aquí es donde tenemos que diferenciar que no va a tener los derechos a los que tiene cualquier empleado, porque este no es un empleado, sino que simplemente tiene derecho al cumplimiento del contrato y por lo tanto al pago de sus honorarios y de lo que esté pactado en el contrato de prestación de servicios. ¿Se puede establecer jornada de trabajo? Pues era lo que le decía, que era un tema peligroso en el sentido de que cuando se establece podría confundirse con un contrato laboral, pero en ciertas circunstancias particulares se deben de pactar horas fijas o momentos específicos para poder cumplir con las obligaciones pactadas. Y si está dentro del contrato, pues esto se debe de cumplir porque va a ser la forma en cómo vamos a ejecutar nuestras obligaciones. ¿Qué duración puede tener un contrato de prestación de servicios? Pues puede tener las que las partes pacten. Esto es un pacto de voluntades, por lo cual se pueden establecer los tiempos que se determinen en la justificación de las necesidades que tenga la entidad, en el caso de las entidades estatales. Y si se puede renovar, claro, se puede renovar. Ahí han habido unos pronunciamientos recientes en donde la Corte advierte a las entidades que tengan cuidado porque la renovación sucesiva se puede confundir con un contrato laboral, pero per se no le está diciendo que el simple hecho de renovarlo inmediatamente, con eso se configure un contrato de realidad laboral, sino que debe tener mucho cuidado cuáles son esas necesidades que está cumpliendo el contratista y que tienen que ajustarse a la regulación de un contrato de prestación de servicios. El tema de la seguridad social en los contratos de prestación de servicios, pues son los que tenemos claros, puesto que la responsabilidad es del contratista, de modo que es el contratista quien debe hacer sus aportes a la seguridad social, tanto en el tema de pensión, de salud, de caja de compensación si tiene, o de la ARL. Esas cotizaciones van por parte de los contratistas y de los honorarios que él se gana. Debe de hacer las liquidaciones de acuerdo a lo establecido por la ley. La única obligación que tiene la entidad es de afiliarlo a la ARL, pero esa afiliación no va con el aporte, sino que el aporte también lo tiene que liquidar el contratista y el contratista es el que va a hacer todos sus pagos. Además, existe una obligación por parte de la entidad que es verificar que los aportes se estén haciendo y se hayan hecho. Por eso la insistencia de cuando se les solicita que presenten siempre los comprobantes de pago de la seguridad social, toda vez que en el caso de las entidades estatales, pues hay una obligación de revisar de que los aportes se estén haciendo. En ese sentido, pues cabe aquí como señalarles y mostrarles cuál es ese procedimiento que hace la entidad estatal para aquellos que no lo conozcan en la celebración de cada uno de los contratos de prestación de servicios, ya que es un proceso pues bastante largo, dispendioso y que tiene bastante burocracia en todo su procedimiento, puesto que esto inicia con solicitando un CDP y expidiendo un CDP que corresponde más a la parte financiera y tiene que ver este certificado de disponibilidad presupuestal con el dinero o de dónde sale el dinero para poder pagarle los honorarios al futuro contratista. Y aquí se hace, seguidamente tiene que hacerse una solicitud de la necesidad, que esto siempre está dirigido al jefe del Departamento Administrativo Institucional de la Gobernación del Valle, en el cual se le solicita poder contratar a una persona con un objeto específico y unas actividades que va a desarrollar.
Por lo tanto, tiene que hacerse también unos estudios previos. En estos estudios previos, pues va el análisis de todo lo previo a lo que se necesita para celebrar ese contrato, y esto contiene unos anexos como el análisis del sector y una matriz de riesgo, que son todo el estudio que se le tiene que hacer a cada uno de los contratistas para poder celebrar un contrato de prestación de servicio. Aquí vienen unos documentos que ya son más internos de la gobernación, como una autorización para contratar a una persona específica, puesto que estos contratos de prestación de servicios se pueden hacer de forma directa, o sea que no se tienen que sacar a ninguna licitación ni publicar, sino que se puede celebrar directamente con una persona después de que cumple el perfil requerido. Por eso se pide autorización al piso 16, y asimismo una insuficiencia del personal, que es la que nos indica pues que en esos momentos la entidad que pretende celebrar ese contrato pues no tiene en el momento en planta una persona que pueda suplir esas obligaciones por las cuales se le va a contratar. Una vez suplido esa parte, se tiene que designar un comité estructurador, luego que todo este proceso tiene un rol técnico, jurídico y financiero, y por lo tanto el ordenador del gasto, en este caso la secretaria, designa mediante un documento ese comité estructurador, que va a ser el encargado de realizar toda la revisión del proceso. Al mismo tiempo, se le está invitando a la persona que se pretende contratar para que haga una presentación de su oferta a la entidad, de cuáles son las actividades que cumplirá y cómo las puede cumplir. Y al mismo tiempo, después de recibida esa invitación y de presentada la propuesta en la entidad, se hace la revisión de todos los documentos, de todos sus soportes, de todo su perfil, y se tiene que expedir una idoneidad en donde la entidad firmada por el ordenador del gasto indique que precisamente esa persona cumple con lo que se está buscando y por lo tanto pues se podría contratar. Por lo tanto, el jurídico tiene que expedir un concepto en donde haga un estudio de toda la documentación, de todos los documentos del CDP y de todo lo que se ha hecho hasta el momento, para decir que efectivamente se cumple con absolutamente todos los requisitos exigidos por la ley para celebrar ese contrato. Al mismo tiempo, tenemos que expedir una minuta que hace parte de la publicidad que se le va a dar al contrato, en donde se especifican las obligaciones tanto del contratante como del contratista, para que sepan cuáles son las condiciones. Hay que indicar aquí, y más adelante quedará claro, que esta minuta en sí no es el contrato como tal, sino que es un documento que compone todo el contrato. Y una vez suplida todo este proceso, vamos a llegar al punto donde se expide un registro presupuestal contable, que es como ese compromiso en donde asume la entidad para poderle pagar los honorarios que se han pactado, que también tienen que ver con parte de la financiera. Y esto todo anterior para decirles que hoy en día, como tenemos un sistema electrónico para la contratación del Estado, entonces el contrato de prestación de servicios que hoy se tiene no es todo ese papelerío que acabamos de ver, también lo compone, pero que el resumen del contrato está cargado en el sistema SECOP, y es ese PDF que ustedes pueden descargar al final, y en donde está indicado el objeto del contrato, quién es la persona que se contrató, cuándo se firmó por el ordenador del gasto, qué condiciones contiene, qué documentos de asesoría hacen parte del contrato, quién es su supervisor, quién designó el supervisor, cuál es la información presupuestal, cuál es su RPC, y todo tiene que estar resumido ahí, porque hoy en día ese es el contrato que ustedes están firmando con la entidad. En ese orden de ideas tenemos que pasar a lo que es la supervisión de los contratos estatales y en particular pues de los contratos que se celebran en la entidad. Los contratos estatales
tienen una dirección general y una responsabilidad de ejercer vigilancia y control en la ejecución del contrato. Esto está contenido en el artículo 14 de la ley 80. Como decíamos ahora, pues esa es la ley de contratación estatal. Ahí es donde está todo lo teniente a lo que las entidades tienen que y las normas que tienen que cumplir para poder celebrar cualquier contrato. En ese orden de ideas, las entidades públicas están obligadas a vigilar y mantener la correcta ejecución del contrato a través de un servicio o de un interventor, según corresponda. Es el origen, pues, jurídico de lo que es la supervisión de un contrato. Por lo cual, hay que indicar que cuando la ley le está indicando que hay una obligación, al mismo tiempo le está diciendo que hay una responsabilidad. Y hay una responsabilidad civil, disciplinaria, fiscal y penal, porque civil como particulares tenemos unas responsabilidades que tenemos que cumplir. Disciplinaria porque quien sea funcionario es un sujeto sometido al estatuto disciplinario y por lo tanto tiene que responder hasta por omisión. Fiscal porque en muchas ocasiones hay dineros públicos y estos dineros públicos pues están sometidos al control de la Contraloría. Y penal porque cuando se hacen malos actos pueden haber inmersos muchos actos que van en contra de la ley penal y que son delitos. Por lo cual, el cumplimiento de las obligaciones derivadas de ese contrato tienen que cumplirse tal cual como se pactó, que hay unos hechos u omisiones que le van a ser imputables a las personas que estén encargadas de estos asuntos y que hay una solidaridad, como lo indicábamos ahora, frente a los contratistas. Entonces, tenemos que diferenciar algo, que una cosa es el supervisor y otra cosa es el interventor. ¿Por qué? La supervisión va ligada a la entidad, a la ejecución del contrato, a que se cumpla su propósito. Entonces, cuando se requiere una supervisión constante de la ejecución de las prestaciones del contrato, sus aspectos técnicos, administrativos, financieros, contables y jurídicos. Como veíamos ahora, en todo el proceso del contrato de prestación de servicios, pues hay varias etapas donde se mezclan cuestiones técnicas, administrativas, financieras, contables, jurídicas, y todos esos aspectos se le delegan al final a una persona que se llama supervisor, que es el obligado a revisar que todo se haya cumplido de debida forma, que no hay ningún problema en ese proceso, mientras que la interventoría es el seguimiento técnico especializado en la ejecución de un contrato a través de un tercero independiente a la entidad estatal. ¿Qué quiere decir eso? Que el interventor no tiene nada que ver con la entidad estatal, que por lo regular el interventor siempre se involucran, pero en cuestiones de obras o de contratación mucho más grande, que tienen que tener un seguimiento independiente distinto a las entidades que están contratando. Porque este procede cuando el objeto del contrato es complejo, extenso o su seguimiento suponga conocimiento especializado. Entonces, en ese orden de ideas, si la entidad no, se puede decir que no tiene el suficiente bagaje o si la ley se lo indica, tiene que contratar una interventoría aparte de la entidad para que le haga seguimiento a ese contrato. Ese es un caso que nosotros en la entidad, cuando hablamos de contratos de prestación de servicios personales, pues no tenemos porque no existe el conocimiento tan especializado como para que así se haga o no se comprometen recursos en cada contrato tan grandes como para que se involucre una interventoría. Entonces hay unas reglas generales. La supervisión y la interventoría sobre un contrato pueden concurrir en una entidad estatal dependiendo de los contratos, con claridad del alcance y las responsabilidades del supervisor y del interventor para evitar dificultades. Caso en el cual el contrato respectivo de interventoría se deberán indicar las actividades técnicas a cargo del interventor y las demás quedarán a cargo de la entidad a través del supervisor. Pues aquí cabe volver a mencionar que esto es cuando el tipo de contrato así lo requiere,
que pueden concurrir tanto la supervisión del contrato como la interventoría, pero pues que tienen que haber unas normas claras sobre qué le corresponde a cada parte para que no haya una mezcla o dobles funciones en unas mismas partes. Por lo tanto, en la supervisión hay una delegación, se designa o se delega, pero la designación del supervisor en un contrato no es la delegación en los términos del artículo 9 de la ley 489 del 98, que es en la cual un funcionario delega parte de sus funciones a otro, ni tampoco las del artículo 12 de la ley 80 de 1993, ya que esto es una función de supervisión es inherente al desempeño de las funciones ordinarias de los servidores públicos. Es decir, que aunque no haga parte del manual de funciones de cada uno, está inherente y se debe entender que hacen parte de sus funciones. Por lo cual, no es una función asignada exclusivamente al ordenador del gasto, sino que es una función que tiene la entidad como tal. Y como la entidad como tal tiene esta función, tiene que encontrar la manera armónica de que se pueda desarrollar. Entonces, en ese sentido, pues el ordenador del gasto, como responsable de la vigilancia y del control de la ejecución, pues delegan otros funcionarios exclusivamente esa designación que se debe hacer de cada contrato. Un contratista por prestación de servicios puede ser a su vez supervisor de los contratos de prestación de otros contratistas de la misma entidad contratante. Entonces aquí vemos que aunque pueden colaborar armónicamente en la supervisión, no está claro por parte de la ley si estos pueden ser supervisores de otro contrato de prestación de servicio. Por lo cual, sí está claro que estos pueden colaborar, pero no se les puede designar a un contratista la supervisión de otro contrato como tal, puesto que como revisábamos ahora, hay unas responsabilidades hasta disciplinarias y al ser el contratista, un particular, pues no está sometido a un estatuto disciplinario y no podría indigársele esa responsabilidad, así como la fiscal, porque tampoco hace parte íntegra de la entidad. Puede colaborar, pero no se le puede designar. Por eso hay un concepto del 30 de agosto del 2019 en donde deja claro que es posible inferir que la ley determine que el supervisor debe ser ejercida por la misma entidad en cumplimiento de su deber de vigilancia de la ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato y puede llevarse a cabo con el apoyo de contratistas, pero no prevé que dicha actividad sea realizada directamente por el contratista y que sea este último el único responsable del seguimiento contractual. Por lo tanto, hay que decir que el supervisor no requiere de un perfil determinado, es decir, que ningún supervisor al que se le designe un contrato puede argumentar que por él no ser abogado o por no tener alguna formación específica no puede llevar dicho contrato. Sí es recomendable que el supervisor pueda actuar como par del contratista supervisado, puesto que tampoco se puede obligar a las personas a lo imposible. Entonces, cuando se designa un supervisor, sí es menester revisar el objeto del proceso, el objeto del contrato y relacionarlo con funcionarios que tengan actividades relacionadas. Entonces, porque estas actividades son inherentes al desempeño de las funciones ordinarias de los servidores públicos. Adicionalmente, la entidad estatal debe realizar un análisis de la carga operativa de quien va a ser designado supervisor para no incurrir en los riesgos derivados de una supervisión inadecuada por falta de tiempo. Pero esto ya hace parte de las cuestiones técnicas de la entidad y que cuando la entidad toma la decisión de designarle un contrato para su supervisión, se entiende que ya ha hecho la revisión de la carga laboral, de las funciones, de sus conocimientos para llevar a cabo estas tareas de supervisión de un contrato. Por lo cual el supervisor tiene que estar pendiente de las etapas contractuales, tanto de la etapa
precontractual, como contractual, como postcontractual. Precontractual fue toda la parte que vimos ahora hasta la expedición del registro presupuestal contable. Entonces, cuando se llega a esa parte del RPC, ya se pasa a la parte de la celebración del contrato, que es cuando se empieza su ejecución. Entonces, los supervisores tienen que revisar los actos preparatorios. ¿Cuándo en la práctica se debe hacer eso? Pues cuando se le está designando la supervisión del contrato, hoy en día se hace a través de la plataforma SECOP, y a través de la plataforma SECOP están cargados todos los actos preparatorios, todos los documentos que se le mostraron ahora, ya están cargados ahí, y debería por parte del supervisor revisar que todos esos actos estén bien. Y durante la parte contractual, durante toda la ejecución del contrato, deben de estar pendientes de precisamente de la ejecución, de que se cumplan las actividades a las cuales se les designó tanto al contratista como a la entidad, que se paguen las cuentas, que se suban los informes, que se dé publicidad al proceso. Y en la parte postcontractual, pues hay garantías, y en los servicios de postventa, cuando son procesos diferentes a los de persona natural. Además, en esta parte postcontractual sigue habiendo responsabilidad en el sentido de que cuando ha pasado algo en las etapas anteriores, tanto en la precontractual como en la contractual, pues tienen que subsanarse esos problemas, así el proceso pues ya haya finalizado, porque también tienen esa responsabilidad postcontractual. Entonces, control durante la ejecución del contrato, pues las aprobaciones de las garantías, del registro presupuestal, cuando dichos contratos indican que debe tener algunas garantías. Otros productos del acuerdo de voluntades, suscripción del acta de iniciación, entrega de anticipo y publicación, pues sabemos que hoy en día el acta de inicio también viene inmersa en el SECOP 2, por lo tal ya no hay una acta física que se firme por las partes. Anticipos en los contratos de prestación de servicios de la entidad no se entregan en la práctica, pero hay entidades donde pueda suceder que sí hayan. Y la publicación, pues es el cargue que se hace en la plataforma SECOP 2. Por lo tal, el supervisor debe proyectar la correspondencia que resulte conveniente, habida consideración a los requerimientos del servicio y del debido cumplimiento de las obligaciones, recepcionar la correspondencia del contratista y hacer las observaciones que estime convenientes al jefe de la entidad para su respuesta, suscribir las actas de iniciación, recibo a satisfacción o terminación cuando sea el caso, expedir los certificados de recibo a satisfacción de bienes, obras o servicios, los cuales serán soporte para efectuar los respectivos pagos. Controlar los pagos que se deben efectuar por parte de la entidad, de acuerdo con lo señalado en la respectiva cláusula, velar por la entrega oportuna del anticipo o pago anticipado, si a ello hubiere lugar, velar por la correcta ejecución del anticipo, para lo cual implementará controles como la exigencia de una cuenta especial, soportes como facturas, estados financieros, etcétera, para la verificación de utilización de dichos recursos, etcétera. Aplicar las fórmulas de reajuste de precios si fueron pactadas en el respectivo contrato, verificar la viabilidad de revisión de precios, determinar en tales casos las causales y justificaciones que dan lugar a ello, proyectar para la firma del jefe de la entidad el acta de liquidación del contrato cuando así se requiera, velar y verificar por el contratista cumpla con las especificaciones técnicas y de calidad del objeto contractual, exigir la reposición o cumplimiento a satisfacción del objeto contractual entregado cuando éste sea defectuoso, deficiente o no cumpla con las especificaciones y condiciones de calidad pactadas, estudiar y conceptuar sobre la viabilidad de aceptar la modificación de las especificaciones técnicas del objeto contractual, siempre y cuando dicha modificación sea conveniente y no altere el valor del contrato, estudiar las situaciones particulares e imprevistas que se presentan en el desarrollo del contrato, conceptuar sobre su desarrollo general y los requerimientos para su mejor ejecución, mantenimientos,
simple y el equilibrio contractual, verificar que las solicitudes del contratista estén debidamente sustentadas. De no ser así, rechazar las peticiones, informar de manera oportuna sobre el incumplimiento, moras del contratista o hechos de corrupción, verificar que las garantías permanezcan con vigencia requerida en el contrato, informar respecto del incumplimiento de los plazos otorgados. ¿Eso qué quiere decir? Que durante la designación de su supervisión, pues hay muchas obligaciones que se deben de cumplir y que cuando después de que sucedan los problemas, sepan que ya habían o deberían haber sabido que tenían todas estas obligaciones. Por ejemplo, se han presentado problemas cuando no han habido correcta ejecución de los contratos, porque no aparecen las personas a presentar cuenta, porque no han aparecido a hacer las actividades, pues que dentro de todas esas obligaciones se tenía que haber informado en su debido momento que esa persona no aparecía, se debía haber indicado a la entidad que no se estaban cumpliendo con las obligaciones que se contrataron, que no se estaban cumpliendo con los plazos efectivos. Entonces, eso es para tener muy en cuenta que la supervisión del contrato va más allá de simplemente firmar mes a mes la cuenta de cobro, porque el día que suceda algo, pues el supervisor ya sabía que tenía también esas obligaciones. Entonces, esto es una división de obligaciones bastante grandes en donde la supervisión del contrato no es cualquier cosa y debe tenerse muy en cuenta pues a la hora de cumplir con esta función. Entonces, los supervisores no deben autorizar modificaciones de especificaciones, autorizar modificaciones de condiciones contractuales, autorizar prórrogas, autorizar adiciones, autorizar mayores cantidades del objeto contractual, ya que esto es una facultad de la entidad que mientras esté o haya un ordenador del gasto, pues delegado para esto, es la persona que tiene esta facultad para autorizar cualquier tipo de prórrogas, adiciones, modificaciones, que estas modificaciones siempre se deben de hacer por la plataforma SECOP y siempre deben de tener una publicidad en caso de que se hagan para que el supervisor también las pueda conocer, porque todas estas decisiones tienen una incidencia presupuestal. Ahora, la ley 80 también nos señala que los contratos se deben de liquidar y deben de contener un acta de liquidación. No se señala qué se debe entender por una liquidación, pero se debe entender como un estado final de cuentas, para saber en últimas quién debe a quién. Las partes cruzan cuentas al respecto de sus obligaciones, de ahí las actas finales que se celebran tanto de cumplimiento como de pago, donde se dice que se cumplieron con las obligaciones de ambas partes, tanto de hacer como de dar por parte de la entidad. Entonces hay que tener pues, que hay un común acuerdo, que hay una liquidación, que unilateralmente se podrían liquidar si una de las partes pues no está cumpliendo con lo pactado, que un juez también podría decretar dicha liquidación. Entonces, en los contratos de tratos sucesivos, pues son aquellos como de naturaleza civil o comercial, cuando se le está dando algo a la entidad, lo cual no es el caso de nosotros. Eh, Cuando se terminan unilateralmente, cuando se declara el incumplimiento, cuando se renuncia a la ejecución por modificación unilateral, cuando hay una terminación anticipada por mutuo acuerdo, cuando el cumplimiento anticipado del objeto contractual. Son todas las condiciones en las que se debe siempre liquidar el contrato de prestación de servicio. Por eso siempre que alguien tiene la voluntad de irse de la entidad o porque lo contrataron en otra parte o porque simplemente no puedo cumplir más el objeto del contrato, pues siempre se hacen estas actas de liquidación anticipada para dejar constancia de que se liquidó ese contrato y por lo tanto se cumplió con la obligación contractual. Contenido mínimo del acta de liquidación, pues solo debe incorporar asuntos relacionados con el contrato y su ejecución, un balance técnico y económico, incluye el estado de cumplimiento de las obligaciones, acta de liquidación es diferente al acta de recibido final, que hay una identificación del contrato a liquidar, que hay una fecha, que hay un objeto del contrato, que hay una descripción del valor inicial del contrato, que
Hay una entrega del anticipo, pago anticipado si hubo entregas parciales, pagos parciales realizados, prórrogas, modificaciones, que es lo que contienen siempre las actas que se llenan en la entidad, cuando ustedes pueden ver que como casi nunca hay adiciones o pagos anticipados, pues siempre esos espacios van como en cero. Pero en caso de que hubieran, pues tendrían que diligenciarse en debida forma para poder que en el acta de liquidación quede plenamente reconocible todas estas cuestiones. Los efectos de la liquidación. Quiere decir que presta un mérito para su cobro coactivo en caso de que pues, no se haya pagado, es un título ejecutivo, o sea que el acta donde se quede adeudando algo por alguna de las partes, pues se puede ir a cobrar judicialmente como un proceso ejecutivo sin necesidad de la declaración anticipada pues, de un juez de dicha deuda. Que la liquidación si salvada no es susceptible de reclamación posterior, por lo tanto tiene que mirarse muy bien las liquidaciones de estos contratos de prestación de servicio. Y hay unas obligaciones posteriores a la liquidación, que son las obligaciones vencidos los términos de las garantías de calidad y mantenimiento o las condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes de la entidad estatal, de dejar constancia del cierre del expediente del proceso de contratación, que es algo que se ha venido haciendo y que además ahora va en doble vía, porque se tiene que cerrar tanto el expediente físico como el expediente virtual en el SECOP 2. Por eso mismo vamos a proceder a mostrarles o a indicarles cómo es que se debe de hacer la publicidad en los procesos del cargue de los documentos al SECOP 2, puesto que esto es una obligación que nos da la Agencia Nacional de Contratación Pública, Colombia Compra Eficiente, que es el ente rector en materia de contratación pública. Su objetivo es desarrollar e impulsar las políticas públicas y herramientas para los procesos de compra y contratación estatal, con el fin de generar una mayor eficiencia, transparencia y optimización de los recursos del Estado. Por eso, pues se ha dispuesto la plataforma SECOP 2, y entonces lo que se quiere dar aquí es un tutorial para en este caso, los contratistas sepan cómo dar publicidad a toda la documentación relacionada con el proceso de prestación de servicios que están ejecutando con la entidad. Para eso, pues hay unos pasos que queremos dejarles. Don Jorge, si puede apagar la cámara, por favor. Para eso, hay unos puntos y el primero es el ingreso a la plataforma SECOP. Esta es la página. Aquí en la presentación pues está el link para quien lo necesite y se debe ingresar con el nombre de usuario cuando crearon el usuario y la contraseña. Una vez ingresado a la página, se nos abre esta ventana y tenemos que ir a la parte que dice Mis procesos, desplegar esta pestaña y ahí nos salen dos, uno que es mis ofertas y mis contratos. Tenemos que dar clic donde dice Mis contratos y de ahí nos abre esta parte que tenemos aquí, que es como una lista de los contratos que ha celebrado la entidad. En esta parte tenemos que fijarnos en cuál es el contrato que estamos ejecutando. Cuando ya lo hemos ejecutado y se han hecho bien las cosas, pues debe de aparecer el contrato como cerrado, como aparecen en el listado que dice estado. Los que están cerrados son aquellos contratos que ustedes ya ejecutaron y cerraron. Los que están en ejecución son los que usted en estos momentos está celebrando con alguna entidad. Los que aparecen firmados son los que recientemente usted firmó y aún no ha iniciado la ejecución. Entonces, cuando usted ya esté en el proceso de ejecución, tiene que darle en la parte donde dice detalle para poder que le abra el proceso al cual se le pretende dar publicidad con los documentos y las actas que se han ido presentando. Aquí se nos abre lo que es la parte de ese proceso como tal, de lo que sería el contrato. ¿Cómo lo identificamos? Lo identificamos con el objeto del contrato, que es el que nos dice por qué se nos contrató,
y sobre todo con los plazos. Aquí nos vemos la fecha en la que inició el contrato y con esto nos vamos a dar cuenta si es el contrato que estamos buscando. Y por lo tanto, si se celebró con la gobernación y con la persona que se le va a pretender cargar la documentación. En la parte izquierda hay una barra con números que van del 1 al 9. Tenemos que ir al número 7 que se llama ejecución del contrato. Una vez ahí en ejecución del contrato, podemos encontrar los documentos que se han cargado ya. Si no se ha cargado ninguno porque es la primera cuota, pues esto simplemente aparecería sin ningún documento cargado, pero sí aparecería en la parte de abajo donde dice cargar nuevo, que es la parte inferior derecha, y ahí tendríamos que darle clic y nos aparecería una ventana flotante como esta. Aquí podríamos hacer dos cosas, hacer el proceso que vamos a hacer a continuación o desde una ventana de Windows arrastrar aquí un documento. Hay que indicar que se tiene que hacer documento por documento, ya que aquí no se pueden hacer varios documentos a la vez. Entonces tendríamos que darle en buscar documento. Ahí se nos abriría la pestaña de Windows donde aparecen los documentos. Tendríamos que seleccionar un documento y darle a abrir. Y en ese momento el documento se nos vería relacionado nuevamente en la ventana flotante con el nombre y donde tendríamos que darle, y donde nos dice pendiente de anexar, tendríamos que, donde está señalado acá en rojo, darle anexar para que él empiece a hacer el cargue del documento. Una vez hecho ese cargue, la misma ventana flotante nos va a indicar que el documento está anexo. Y en ese orden de idea, lo único que tendríamos que hacer es darle cerrar y ya nos quedaría el documento cargado al final y con un mensaje que nos dice datos guardados. Esa sería la forma como de darle publicidad a los documentos en los contratos de prestación de servicio. En ese orden de ideas, pues abrimos para quienes tengan alguna pregunta respecto de lo que se les ha informado, de lo que le podamos ayudar. Pues aquí está la doctora Lina, estoy yo y con mucho gusto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Samir. Compañeros, ¿tienen alguna inquietud para seguir con las sugerencias? Doctora Lina, Sí, lo escucho. doctora, con Luis Carlos Valencia, ¿cómo estás? ¿Bien? Muy bien, gracias, Luis Carlos. Doctora, una pregunta, mire, es que hay muchos contratistas y muchos supervisores en su época que no subieron documento por documento, sino que subieron una carpeta RAR con todos los documentos de una cuota. ¿Eso está bien? ¿Se puede cerrar así? ¿O qué hay que hacer allí? Bueno, lo ideal es que carguemos los documentos uno a uno, nombrados pues como tienen que ir. Sin embargo, como en este momento estamos tratando de cerrar esos contratos anteriores a esta vigencia, pues los podemos cerrar después de que esté completo el archivo RAR. Entonces, lo ideal es descargarlo, revisar que todo esté en ese archivo RAR y si está completo, podemos proceder a cerrar. Pero desde esta vigencia, cada contrato debe ir nombrado como debe ser y cargado uno a uno en el numeral 7, ejecución del contrato, en la parte de abajo donde dice documentos de ejecución del contrato. Ah, listo, gracias, doctora, muy amable. Ángelo. El ideal es que Sí, nos buenas pasasen. tardes. Sí, buenas tardes. Mucho Lo gusto, escuchamos. Ángelo Rosales. Sí, quería saber, porque hay pues como una variabilidad cuando uno pregunta realmente qué documentos deben subirse al SECOP. Pues uno pregunta y uno dice no, tal y le pregunta a otro y otro dice no, son tal y tal, otro dice no, todos los documentos que se presentan para el cobro de la cuenta hay que subirlos. Entonces, quisiera saber realmente qué documentos son los que debemos subir en esa plataforma. Bueno, no sé si el doctor Gracias. también tiene a la mano el organigrama que socializamos hace un mes, que lo
la doctora Maritza, no sé si lo tiene a la mano, pero hay una diferencia simplemente entre la cuota 1 y la cuota final. ¿Por qué? En los documentos de la cuota 1, además de los 5 documentos obligatorios que son supervisión, ejecución, planilla de seguridad social, soporte de pago de la planilla de seguridad social y el documento equivalente, además de esos 5 documentos que acabo de nombrar, debe ir también en la cuota 1 cargado lo que es la ARL, la certificación de la ARL, y debe ir el RPC para la cuota número 1. Eso difiere también de los documentos que Daniel les pide. Sin embargo, pues hay personas que los cargan todos los que Daniel les pide. No importa, igual pues se pueden cargar, pero lo ideal es que esté en la primera cuota, además de los 5 documentos normales, la ARL y el RPC. Y en la cuota final, además de los 5 documentos, debe ir el acta de pago final y el acta final de cumplimiento. Esa es la diferencia, pues, de los documentos que se deben cargar por cada cuota. En las cuotas intermedias simplemente se cargan los 5 documentos, que son, nuevamente explico, el informe de ejecución, el informe de supervisión, la planilla, el pago y el documento equivalente. Ángelo, sí, Más, o sea, doctora, más el pantallazo del SECOP que están pidiendo ahora último, con todo respeto. El pantallazo de SECOP, para cargarlo en el SECOP, no es necesario. El pantallazo se le envía es a Daniel para verificar que se está cumpliendo con el cargue de los documentos en el SECOP 2. Por lo tanto, el pantallazo del SECOP no es necesario que nos los carguen en el SECOP, porque ya el SECOP por sí solo ya tiene cómo verificarse si están esos documentos o no. claro, ¿cuál es el ideal pues del SECOP? Que se le dé publicidad a todo lo que está pasando en la ejecución del contrato. Entonces, es mejor pecar por exceso que por falta. Si usted tiene documentos que usted considere que hacen parte de la ejecución de ese contrato, pues cárguelo, porque aparte en el futuro, cuando usted se le olvide que usted ejecutó este contrato y pase algo, pues ahí van a estar esos documentos y no se les está limitando en capacidad de cargue de documentos. Se puede cargar lo que sea relacionado con la ejecución del contrato. Por supuesto, pues hay unos infaltables que son los informes de supervisión, de ejecución, las cuentas de cobro. Entonces, eso no puede pasar. El tema de la seguridad social, que es con el que se comprueba que usted ha hecho sus aportes debidamente, las actas de liquidación, todo eso debe de ir. Si usted tiene un documento adicional que considere debe estar ahí, pues cárguelo, porque esa es la parte donde debe de estar, donde se le está dando ejecución al contrato, donde se están cumpliendo con los principios de transparencia, de publicidad. Entonces, precisamente es en el SECOP 2 donde tiene que ir toda esta documentación. Jaime tiene otra pregunta. Entonces seguimos con el ingeniero Héctor, por favor. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias, Samir. Felicitarte por la presentación muy clara. Es un tema que es bastante importante, pues conocer nosotros los funcionarios, ¿no es cierto? Dado que tenemos supervisiones y tenemos unas obligaciones y también unos derechos. Lo primero que quiero consultarte es, ¿existe un tiempo, una vez culminada el contrato de prestación de servicio, en donde ya fenecen las obligaciones del supervisor? Por ejemplo, por ley existe ese tiempo en donde ya uno de supervisor dice, bueno, ya no va a haber ningún problema con esta contratación, porque hasta aquí duró como el tiempo en donde podría ser investigado, llamémoslo así. Y una segunda pregunta, para prestación de servicio, ¿es conveniente contratar una persona que esté desarrollando estudios diurnos, en donde ya sabemos pues que esos estudios universitarios diurnos demandan mucho tiempo y el servicio prestado va a ser limitado en cuanto a la cantidad de tiempo? Puede traerle problemas al supervisor o al ordenador del gasto
o a ambos? Al principio lo que le decía, o sea, hay una responsabilidad postcontractual, contractual y precontractual. Por supuesto, cuando usted está firmando un acta de liquidación, de cumplimiento de obligaciones o o de pagos, pues usted está prácticamente dando fe de que ya se cumplió con todo y que el proceso quedó cerrado. ¿Qué es lo que ha pasado en el futuro? Que muchos supervisores han firmado eso y pues no están los soportes de la ejecución, no se encuentran ni en las carpetas físicas ni en el SECOP 2. Algunos pues entendemos que lo que pasó en el durante la pandemia, que pues se dificultaba, hemos buscado la forma de cerrar, la entidad ha avanzado, pero demasiado en lo que ha sido estos 2 trimestres del año, cerrando los procesos que estaban por ahí abiertos, consiguiéndose la documentación en las diferentes plataformas que maneja la entidad. Entonces, yo creo que se iba avanzando en eso. Después de que se ponga el acta de la entidad en que ese proceso ya se cerró, que es después de las actas de que firman los supervisores, que es cuando se revisa el expediente y el expediente quedó bien, pues ahí se puede decir que ya ese proceso descansa en paz y que pues solamente algo extremadamente extraordinario suceda, podría revivir, pero se puede decir que ahí ya ese proceso se cumplió, se ejecutó y se liquidó y se cerró definitivamente. Cuando se pone como esa constancia de que ese proceso ya se revisó por 10ª vez y que ya tiene todos sus soportes ahí, se cerró. Yo creo que ese es el momento como definitivo para decir ya es muy difícil pues que ahí pase algo. Y en el tema de contratar a una persona que estudia o hace determinada cosa, pues ahí hay una palabra, pues, determinante, que es que esto es un contrato donde hay un acuerdo de voluntades. Entonces, si a usted se le contrata para cumplir unas actividades, la persona tiene que estar plenamente consciente de que las tiene que cumplir y ese cumplir no lo puede escudar en simplemente otras actividades que tenga él por hacer por fuera, pues porque precisamente por eso firmó y por eso se le dieron por escrito cuáles son las actividades que él va a cumplir. Se entiende que hay actividades específicas que usted no puede cumplir por fuera de un horario porque pues si necesita cumplir alguna actividad dentro de la oficina, pues como mínimo usted debe entender que es en horas laborales porque no puede ser en unas horas distintas. En cuyo caso, cuando sucedan este tipo de cuestiones, lo que debe hacer el supervisor, que es lo que les explicaba ahora, que está dentro también de las obligaciones de su supervisión, es informar que tienen esa cuestión. Es decir, yo estoy supervisando un contrato y el contratista tiene unas obligaciones que no puede cumplir por X o Y motivo, que sean válidas o inválidas, pues al final no es cuestión del supervisor ni de corregir ni de evaluar. La obligación más grande que tiene el supervisor es informar y decir, esta persona no está cumpliendo con estas obligaciones porque se le presentan cosas diferentes, o sea, que se indique qué se puede hacer, si las puede cumplir de otra forma, pero sobre todo lo importante por parte del supervisor, ya que el supervisor no es el que está obligado a cumplir esas actividades, porque para eso se contrató a ese tercero independiente que tiene que hacer eso. Lo que tiene que hacer el supervisor es, en debido momento, informar de la situación y sobre todo que si no se están cumpliendo las actividades, pues no certificar que se cumplieron, porque si no, ahí donde van a venir pues en el futuro los problemas. Simplemente informar y decirle ¿cómo corregimos esta situación para que usted pueda cumplir? Si usted no puede cumplir con esas obligaciones, porque definitivamente no va a poder, pues informe usted también a la entidad para que o sustituya a la persona que va a cumplir las actividades, o se liquide el contrato, o se haga algo. Ese sería como el deber ser. ¿Ya puedo preguntar? Qué pena. Jaime Saldarriaga. Sí, don Jaime. Buenas tardes, lo felicito porque me parece que este tipo de charlas es muy importante para fortalecer todo el tema que tiene que ver con contratación de todavía muchas dudas que tienen los contratistas sobre digamos, este sistema de contratación. Yo simplemente quería hacer una observación
y es que porque me pasó en el tema, digamos, de las actividades que se programaron en mi contrato. Yo soy administrador de empresas y me pusieron a hacer actividades de archivo, de gestión de archivo. Y resulta que pues que eso no es una labor que, digamos, yo conozca. Entonces me parece importante que en ese sentido se establezcan, digamos, de acuerdo a los perfiles de cada uno de los, digamos, de los contratistas, que eso vaya que esté muy ligado a su especialización o a su, digamos, experticia, y que esas actividades correspondan a a un supervisor que también tenga que ver mucho con ese tema. Porque, digamos, a mí, pues tuve una dificultad un tiempo, porque hacía actividades, por ejemplo, de archivo, y relacionaba actividades de las actividades que aparecían en mi contrato. Entonces, pues ahí había una dificultad que finalmente logramos, digamos, dilucidar, y finalmente con el tiempo mis actividades pasaron, digamos, a la supervisión del ingeniero Manuel Soto, que es realmente lo que, digamos, lo que tiene que ver con mi actividad o con lo que hago, para que de alguna manera, pues, digamos, esta parte, digamos, corresponda como a los perfiles a los perfiles de las personas, las actividades, e igualmente a los supervisores que van a hacer el control, digamos, de las actividades de cada contratista. Al lugar, don Jaime, es una cuestión que puede suceder, puesto que como la entidad como tal tiene en determinado momento una cantidad muy grande de celebración de contratos de prestación de servicio, y como son un flujo de información bastante grande, se pueden trocar información, pueden pasar ese tipo de cosas. ¿Cuál es el momento ideal para que un contratista informe de que se percató de esto? Es antes de darle a aceptar el contrato en el SECOP 2, porque cuando usted se le llama y se le informa y se le dice que tiene un contrato para firmar, usted puede ingresar al SECOP 2 y descargar el complemento del contrato, que es donde están estas obligaciones. Si usted se fija en ese momento que tiene esas obligaciones que no corresponden a su perfil, pues es el momento ideal para que usted le diga al equipo jurídico: hágame un favor, ayúdenme a corregir esto antes de firmar, para que cuando se acepte, pues simplemente quede subsanado ese problema y no haya que subsanarlo después de la firma del contratista, porque ya después se puede también solucionar, pero ya representa una dificultad más grande porque hay que hacer una acta aclaratoria, bueno, hay que hacer otros procesos jurídicos más complejos cuando se llevan hasta allá los problemas. Entonces, la idea es que quien se pueda percatar de algún problema relacionado con las actividades, con su objeto contractual, que es aún más grave, esté pendiente antes de darle a aceptar a su contrato, que es el momento en el que usted puede revisar toda la información del proceso. Entonces, para que tengan eso bastante presente. Y por parte del equipo, pues siempre hemos estado tratando de ir mejorando cada proceso. En febrero tuvimos una contratación grande, ahorita en mayo tuvimos otra más pequeña, y probablemente en julio tengamos la celebración de otro sí con la mayoría de los contratistas que hoy están. Entonces la idea es que todo eso, pues yo creo que lo hemos ido pudiendo arreglar a medida de que hay un equipo que ya lleva unos cuantos años en la entidad y se han ido como cuadrando, subsanando temas de años pasados, y yo creo que hemos mejorado bastante en eso. Muchas gracias, don Jaime. No, a usted muchas gracias por la aclaración. Doctor Samir, Dime. con Luis Carlos Valencia. Doctor, mire, como para complementar un poco, de pronto, con todo respeto, voy a intervenir pues como abogado contratista de la Secretaría de Agricultura. Es lo siguiente: la mayoría de los contratos tienen unas funciones específicas por el cargo que la persona realiza dependiendo su profesión, ¿no? Pero también es cierto que la ley, es que no me acuerdo, creo que es la 594 del 2000, que es la ley de archivo, la ley general de archivo,
es como una ley que básicamente, no vamos a decir que la tenemos que conocer a fondo, pero sí básicamente todos los funcionarios y contratistas del Estado deberían tener un conocimiento básico de esta ley porque es obligación y más que obligación es como un deber ser de cada uno de nosotros que toda la documentación que parta de cada uno de los funcionarios respectivamente, dependiendo de su labor, ya sea contador, abogado, ingeniero u otras profesiones o técnicas que tengan cada persona, es saber lo básico de archivo. ¿Para qué? Para organizar su documentación, tratar de presentarla a un archivo y esto facilitar para que las personas que ya entran a fondo a trabajar en lo que es el archivo de cualquiera de las secretarías, pues se les facilite su labor. No es que hagamos el trabajo de ellos, es que es el deber ser de que cada uno, es como digámoslo así, como coloquialmente, es como una forma organizada de trabajar cada uno. Entonces, independientemente de las labores, creo que en la mayoría de los contratos de prestación de servicios, en el último ítem es, por decir algo, parafraseando lo que dice el último ítem de cada contrato, es que cada persona se encargará de ayudar con el archivo de la documentación de cada una de las secretarías. Es decir, sin esto querer decir que pues no sé el contrato del señor contador que habló hace un momento, si no está esa especificación, pero creo que en la mayoría de los contratos dice eso. Y lo que el doctor Samir dice es muy cierto. Si usted antes de firmar y aceptar el contrato ve que usted no tiene conocimiento, es más, la Secretaría y la Gobernación se ha encargado de capacitarnos porque yo era uno de los que era ignorante en la materia en cuanto a archivo. Se nos dio unas charlas muy buenas y muy productivas en cuanto a archivo. Nos las dio unas personas especializadas, creo que fue en el mes de marzo o abril, algo así, sobre la ley de archivo. Entonces, quería hacer ese aporte con todo respeto del doctor Samir y de la persona que habló hace un momento. Gracias, doctor. Y disculpe pues que me haya tomado la palabra. Tranquilo, doctor Luis. Muy bien. Sí, don Jaime, o sea, igual todos los contratistas, sean profesionales o asistenciales, tienen unas obligaciones comunes, que es la de cumplir la ley 594 del 2000, que tiene que ver con todo esto de la ley de archivo y también con el modelo de MIPG, que es el de calidad. Evidentemente yo entiendo que si le habían puesto algo de archivo es porque seguramente usted estaba cumpliendo algunas funciones allá o algo por el estilo, pero todos tienen unas obligaciones comunes, que es la de conocer la ley 594 y cumplir con el modelo de MIPG. Entonces eso es algo común. Si es algo, como le decía yo ahorita, si es simplemente informar y mirar la forma en cómo se arregla, ojalá antes de firmar el contrato. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? José Sí, Mauricio. sí, muy buenas tardes para todos. Yo soy José Mauricio Herrera, personal universitario. En el tema que dice el compañero, yo sí tuve una dificultad con un contratista que le apareció un objeto como para una contadora. Yo lo manifesté y pues se hizo el cambio. Pero digamos que tiene que ser un tema de también de que ustedes miren todo y que conozcan todo lo que se hace en la Secretaría. Porque en el tema de administradores de empresas nosotros necesitamos mucho apoyo en muchas actividades y a veces nos quedamos sin gente para ese tipo de proyectos. Nosotros tenemos mucho trabajo y necesitamos el apoyo de mucho personal. Y hay veces que no encontramos con quién. Entonces, si el perfil de la persona es otro, él puede buscar la forma de articularse en esos equipos para que apoye frente a lo que conoce, tiene experiencia y le gusta. Porque digamos que eso sí es un tema que yo he identificado. Y hay veces ponen personal que no tiene competencias en ciertas cosas. Entonces, primero no sabe el tema y segundo no le gusta. Entonces, ese tema sí es bueno que se trabaje y que se armen equipos de trabajo de apoyo a la secretaria y a los subsecretarios que son sus equipos de apoyo, porque a veces se arman equipos que no dan por eso, porque no se está mirando cuáles son los perfiles de los profesionales que están ingresando, cómo se articula eso entre el plan de desarrollo, qué actividades ellos manejan y tienen la experticia para trabajar. Entonces, como le dice el señor, pues lo pusieron a hacer archivo, que es un tema que él no maneja,
y que digamos puede aportar en otros temas que tenga experiencia. Entonces sí es una sugerencia y sí yo he visto que se ha mejorado mucho el tema de contratación, el tema de archivo, porque ahí había muchas falencias. Entonces sí se ha visto la mejora. Muchas gracias. Gracias, José, por la sugerencia y lo tendremos en cuenta. ¿Quién más tiene preguntas? Bueno, si nadie más tiene preguntas, paso a recordarles a los compañeros contratistas que el informe de gestión que ustedes aportan a cada una de las cuotas deben realizarlo sin los logos de la gobernación ni de la secretaría. Por favor, deben entregarlos en documento simple porque eso es un informe personal de cada uno de ustedes. Entonces, ese formato que ustedes tienen no es un formato oficial. Entonces, por favor, de aquí en adelante, el formato no debe llevar los logos, debe presentarse en documento simple. También recordarles a los supervisores que aparte de cargar los informes de los contratos de prestación de servicios, como lo estamos haciendo, también deben cargar los informes de los contratos diferentes a los de prestación de servicios, porque en este momento tenemos una falencia, es que los contratos no se están cargando en la plataforma SECOP y eso es una obligación. Entonces, para que no vamos a tener a futuro hallazgos, cada cuota que se genere debe estar debidamente cargado en el SECOP 2. Tal cual como lo hacemos con los contratos de prestación de servicios. Es la misma dinámica. Es la suya. ¿Están tirando aquí fronteras? Mira, no, bien. Orlando tiene el micrófono abierto. No, la comuna como siempre. El señor Orlando tiene el micrófono abierto, por favor. Por allá. Don Eridaldo, ¿usted tiene una pregunta? Sí, doctora. Sí, cuando usted dice que se debe presentar el informe sin los logos de la gobernación o de la secretaría, ¿se refiere a qué informe? ¿El de seguimiento y supervisión o el ejecutivo? El ejecutivo, porque si ustedes miran los demás formatos que ustedes nos presentan, son formatos del sistema integrado de gestión de la gobernación. Esos formatos son inmodificables. El único que no debe llevar los logos es el informe ejecutivo, el de ustedes, el que firman solamente ustedes, que es el informe ejecutivo. Listo, gracias. Pero yo tengo entendido que el informe ejecutivo hace parte de un formato ya validado por MIPG. No, señor, el informe ejecutivo no está en el sistema integrado de gestión de la gobernación del Valle del Cauca. Yo dentro de los informes, o sea, dentro de los formatos que tengo del informe ejecutivo, existe ese formato. Tendríamos que entrar a verificar porque los formatos que se encuentran en el sistema integrado de gestión tienen un logo a la derecha donde dice la versión, el número de aprobación, creo que lo hace planeación, ejecutivos, etcétera, etcétera. Este formato no tiene ninguna de esas observaciones. Entonces, por ende, Hola Lina, ¿cómo estás? Es que lo que está diciendo, disculpa ahí, le interrumpo, lo que está diciendo el compañero era lo que yo te decía el otro día. Hay un formato de calidad que se hicieron en mi PGE, se hizo cuando estaba la secretaria Rubiela y muchos contratistas manejan ese informe de ese informe ejecutivo y está avalado y está en el Mulaló, ese informe ejecutivo.
Entonces, por eso es que el compañero dice eso. Eso está modificado y entregado por Ese informe ejecutivo no puede estar en todo el Mulaló. tema Está en de calidad. Mulaló, entonces nos Entonces, daría por eso el toda la compañero dice eso. gobernación del Valle del Cauca. Y por temas de calidad no está en el Mulaló. Venga, buenas tardes. Dando Lina, mira, cuando el martes que esté en la oficina, te lo voy a enseñar porque yo ya lo bajé en Mulaló y sí está. Entonces, eso es avalado por la Secretaría de Agricultura, Ambiente y Agricultura cuando estuvo la secretaria Rubiela. Entonces, es verdad lo que dice el compañero y está con el tema de código y todo que está avalado y firmado por calidad, por gestión de calidad de la gobernación del Valle. Entonces, para que lo revisemos el martes. Ven, Daniel, hagamos una aclaración para que no confundamos la gente. Buenas tardes para todos. Carlos Charria es el funcionario que está encargado de mi PG, que es todo lo de calidad. Si lo acaban de notar, él mismo colocó, porque ya se había revisado, a pesar de que el formato está cargado en el aplicativo de Mulaló, no está aprobado por calidad. Ese formato debe ¿Por qué? presentarse en formato. Venga, les explico por qué. Porque es un formato y es un informe que entrega el contratista de sus actividades a la gobernación. No es un informe de la gobernación. Entonces, lo que se está revisando es que lo bajen de Mulaló porque los informes ejecutivos que deben entregar los contratistas no tienen por qué tener logos institucionales si corresponden al desarrollo de sus actividades. Otra cosa que hay que tener en cuenta con el informe ejecutivo, no solamente que no tenga los logos institucionales, sino que simplemente no se le debe colocar cuota mes enero, o mes febrero, o mes abril, sino que debe llevar fecha, porque es un hallazgo que nos han hecho en las auditorías de que los informes ejecutivos no tienen fecha y los informes de supervisión sí tienen fecha. Se supone que el informe ejecutivo que entrega el contratista sirve de insumo para el informe de supervisión. Por ende, deberían de tener la misma fecha y se le debe de colocar fecha al informe ejecutivo. Entonces, esa es otra recomendación que se debe tener en cuenta tanto para los contratistas como para los supervisores. Otra cosa que se debe tener en cuenta. Desde hace unos meses venimos teniendo unos puntos de control, teniendo en cuenta que dentro de la contratación o de los expedientes contractuales, pues estábamos teniendo algunas falencias, igualmente en la plataforma. Entonces, uno de los puntos de control que se instauró fue que los contratistas al momento de entregar la cuenta deben entregar un pantallazo de la plataforma evidenciando que efectivamente ya está subida toda la documentación con relación a esa cuenta. Esos documentos se deben de subir 3 días hábiles posterior a la fecha de la cuenta. No es a la fecha de entrega como tal de los informes, sino a la fecha de la cuenta que lleva en ese momento. Un ejemplo, en este mes que pasó, se entregaron las cuentas el 16 de abril, pero la fecha del informe era 24 de abril. Entonces, los informes a la plataforma se deben de subir a partir del día 25 para que estén subidos. Ese fue un punto de control que se colocó, tanto con los contratistas como los supervisores. Y ahora se está proponiendo un segundo punto de control porque el informe ejecutivo que corresponde entregarle a Freddy Mosquera al correo de Freto, que también se debe subir a una de las plataformas SAT, no lo están entregando a tiempo. Entonces, ahorita se les va a solicitar igualmente tanto a contratistas como a supervisores para que sea punto de control, que junto con ese pantallazo de la plataforma SECOT se coloque un pantallazo del correo que le envían a Freto con el informe de la cuota anterior. ¿Por qué les digo esto? Para el día martes o la siguiente semana vamos a tener una auditoría de contratación. Y en todo lo que hemos revisado hasta el momento, a la fecha hay gente que está debiendo meses de febrero, marzo, abril, que no deberían de estar faltando en expedientes físicos ni deberían de estar faltando a nivel de la plataforma, porque a esta fecha
Ya los físicos de mayo deberían de estar en gestión documental y para después, posterior al 24 de mayo, deberían de estarse subiendo los documentos a la plataforma Sigete. Entonces, muy importante tener unos puntos de control que nos permitan garantizar que los expedientes contractuales efectivamente se encuentren completos al momento de una auditoría. Y esto nos va a evitar tanto hallazgos como problemas en las obligaciones y responsabilidades que tienen tanto los contratistas como los supervisores. Entonces, es muy importante tener esto en cuenta. Freddy Paz alzó la mano. Buenas tardes, ¿cómo están? Ya que están hablando de formatos y procesos, como todos saben, todos los contratistas salen por los proyectos de inversión, ¿no? Entonces, cada proyecto de inversión tiene unas metas y por decirlo así, unos indicadores. Y toca hacer los distintos informes de seguimiento, como se explicó la semana pasada. Pero muchas veces, entendiendo que los contratistas a veces están en labores administrativas y no tantos de campo, muchos de los de campo no entregan o aportan la información suficiente que permita dar un correcto seguimiento al proyecto. Por ejemplo, empresarización. Es el proyecto que durante estos años ha llevado la contratación de los PS y en el cual a la fecha de hoy hemos formalizado cerca de 34 asociaciones, lo cual lo han apoyado cerca de 25 personas, 25 contratistas con sus supervisores. Entonces, ¿cómo yo explico que durante 3 años se hayan invertido más de 10.000 millones de pesos y que solamente 25 personas hayan formalizado 32 y las demás de 200, o bueno, las otras 150 que están en campo no tengan algún tipo de información o aporte? ¿Quién es el que debe entregar esa información? ¿O el supervisor o el contratista? Porque el supervisor me dice, no, yo solamente superviso el contrato, pero tampoco como equipo de seguimiento y planeación podemos revisar, ir a la carpeta de cada contrato a revisar qué hizo cada funcionario, ¿sí? Entonces, ahí, ¿quién está en la obligación de aportar la información del cumplimiento de lo que se hizo ese contrato? Porque como le digo, todo proyecto, todo contrato está en base a un proyecto, una meta, no solamente porque si el contrato dice apoyar archivo, solamente va a apoyar archivo. Se tiene que relacionar al plan de desarrollo. Doctora Joana, ¿quién nos puede apoyar contestándole a Freddy la pregunta de quién debe aportar la información para que se aporten a las metas del plan de desarrollo? Bueno, dando respuesta a Freddy, lo ideal es que el que deba entregar esa información sea el supervisor de cada uno de los proyectos. A pesar de que todos los contratistas están amarrados a un proyecto y tienes unas actividades globales dentro del contrato, sí se hace un plan de trabajo con cada uno de ellos, donde ese plan de trabajo los supervisores lo amarran a las metas de cada uno de los proyectos. Entonces, el entregar un informe ejecutivo que sirve de base no es simplemente la herramienta para que nosotros podamos tener acceso a la información. Lo ideal es que con ese informe cada uno de los contratistas entregue una base de datos que se pueda alimentar por el supervisor y que en determinado momento, cuando se requiera para poder hacer seguimiento a los proyectos y dar respuesta a todas las IAs, se pueda soportar, en este caso al área de planeación, para poder dar respuesta a las diferentes entidades que nos lo solicitan. Entonces, esa información la debe consolidar, la que entrega cada uno de los contratistas, la debe consolidar el supervisor del proyecto, que en su defecto
se la deben entregar los supervisores que estén amarrados a ese proyecto, que tengan actividades en ese proyecto y que su contratista esté consolidando. Un ejemplo, las caracterizaciones. Hay caracterizaciones que están amarradas a un proyecto determinado, pero el supervisor que tiene, el contratista que tiene la actividad, lo supervisa Raúl, otros lo supervisa Diego, otros lo supervisa Freddy, otros lo superviso yo, o lo supervisa Oscar, o lo supervisa José Mauricio. Pero en determinado momento esos contratistas están amarrados a una meta con relación a un proyecto. Y si el supervisor como tal del proyecto, dando un ejemplo loco, es Manuel, entonces los otros supervisores nos deberían entregar en un PDF o en un Excel o de forma digital la información el contratista y nosotros entregársela a Manuel para que él consolide esa información y en determinado momento, cuando planeación se la solicite, se la pueda entregar. Ese es el deber ser. Sí, listo. Ese es lo que se ha planteado hacer. En ese caso de especialización, yo soy el que apoya el proyecto. Pero hoy repito, por ejemplo, solamente he podido que algunos profesionales, supervisores o sus contratistas entreguen la información de las asociaciones que han formalizado. Pero, por ejemplo, no he podido que entreguen información de los que no, por ejemplo, de los que han acompañado, asesorado en otro aspecto técnico o jurídico, contable, no sé, o de proyectos. Y entonces, ahí cómo lo hacemos, porque después me dicen, no, es que esa no es obligación mía, llenar formatos, que no hay tiempo, que es muy difícil, que es muy dispendioso. Y uno va a ver los informes y muchas veces no está lo que dicen que se hicieron. Y hay muchas cosas que muchas veces sí lo hacen. Yo sé que muchos van a campo, como Fernando, Manuel, en fin, que hacen con sus equipos de trabajo distintos apoyos a proyectos y a asociaciones. Pero hasta ahí llega. Solamente es una foto, pero solamente son 32 asociaciones, pero cuando lleguen, por ejemplo, ahorita que llegó un requerimiento específico para saber qué proyectos están haciendo en Caicedonia o cómo se está apoyando, por ejemplo, en Caicedonia, ¿cómo se puede responder ahí? Yo sé que especialización es un proyecto para todo el Valle del Cauca, pero específicamente, ¿qué contratistas o qué apoyos se están brindando en Caicedonia? Y sería bueno responder que se ha asesorado a unas asociaciones, una cantidad de personas en tales temas, pero sin esta información es muy difícil. Gracias. Gracias, Freddy. Ese tema yo creo que debemos en mirarlo ya directamente con la doctora, como para que no nos salgamos mucho del contexto de la capacitación. Entonces eso sí tenemos que mirarlo porque la verdad sí es un poquito delicado. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Sí. Hola. Adelante. Sí, y con respecto a lo que dice Jesús, y yo creo que sí tiene relación, porque pues de todas maneras nosotros como supervisores, yo recuerdo cuando arrancó el proyecto de empresarialización, como bien lo dice él, que fue el primero que se arrancó con las OPS, lo primero que yo le pedí a él fue el documento técnico del proyecto, porque en el documento técnico del proyecto están las actividades colaterales que conllevan, digamos, al ejercicio para llegar a la meta propuesta. Que en este caso, pues, eso es una cosa loca que todavía nosotros no hemos podido entender. ¿A quién se le ocurrió decir que había que formalizar 40 asociaciones? El tema de formalización es un tema que nosotros no tenemos gobernabilidad. Yo puedo llevar, digamos, a los que se quieran asociar, inclusive llevarlos a la Cámara de Comercio, hasta pagarle la Cámara de Comercio, pero si en la Cámara de Comercio me dicen, yo me quiero formalizar,
y yo puedo haber hecho todo el ejercicio, como cuando yo me voy a casar y el día que me van a hacer la bendición me da por decir, no, yo no me quiero casar. Me interesa muy poquito los invitados o lo que hayan hecho para poder yo, formalizar mi matrimonio. Entonces, digamos que ahí hay una dificultad que nosotros hemos tenido en eso, para poder nosotros formalizar, y muchas, digamos, que lo han hecho básicamente sobre la esperanza de que les van a dar recursos. Entonces, digamos que ahí hay una situación bien compleja, porque sobre ello nosotros podemos decir, podemos contribuir, podemos ayudar, podemos asesorar para la formalización. Y en alguna vez también nos pasó en un proyecto que se hizo cuando nosotros dijimos, vamos a certificar tantas fincas en buenas prácticas agrícolas. Vaya problema, porque también, digamos, la certificación depende del agricultor, como si yo terminara mis 10 semestres de carrera, pero no presentara la tesis. Es exactamente lo mismo. Entonces, digamos que también, como lo dice él, son las actividades correspondientes que están contempladas en el proyecto y que hacen parte, digamos, del documento técnico que está establecido y sobre las cuales nosotros debemos direccionar cada una de las actividades de acuerdo al objeto contractual y en cada una de ellas. Entonces, ese es un elemento importante para nosotros poder, uno, hacer en este caso el seguimiento y lo que les corresponde a ellos, presentar los informes ya de cada proyecto. Por otro lado también, o sea, un llamado, digamos, a los que trabajan el tema de empresarización y de cadenas productivas. Nosotros, pues aquí el equipo de Rulanillo hizo una capacitación en cada una de las subregiones para que pues también entregaran la información correspondiente en los formatos que se les entregó y que tienen relación directa también con el procedimiento de cadenas productivas. Hubo una circular por parte de la secretaria donde se debía entregar esa información los primeros 5 días de cada mes. Hasta el momento pues hemos tenido mucha dificultad para poder obtener esa información como debe ser. Entonces es también, digamos, un recorderis en ese sentido. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. Buenas tardes, Andrés. Buenas tardes, mi nombre es Andrés Cetre Palacios, soy contratista. El área en la que el enfoque mío, soy profesional en seguridad y salud en el trabajo, también como complementando un poco la intervención del compañero anterior sobre los proyectos de empresarización. También yo hago parte del proyecto de empresarización. Nosotros desde el año pasado, que fue la contratación anterior, empezamos a capacitar a los agricultores con un equipo interdisciplinar en determinadas áreas. Pues obviamente lo que me atañe a mí, seguridad y salud en el trabajo, con el tema de peligros a la hora de la producción, reducir peligros, disminuir el riesgo, evitar pues la mortalidad. Se le dio un enfoque en el riesgo químico con todo esto de los fertilizantes y los plaguicidas para evitar el uso de los cancerígenos, para enfocar en el triple lavado, evitar la reutilización de envases. Y en el equipo interdisciplinar también se les habló de la parte financiera, el tema de compras públicas, facturación electrónica, todos esos temas, y pues hago aquí la intervención para también como que dar como, digamos, corroborar lo que dice el compañero. Yo con muchos agricultores que he tenido contacto, con la mayoría, han expresado que en su momento no les interesa el tema de entrar digamos, a un nivel más competitivo en un mercado donde tienen que formalizarse, donde hay que manejar unos estándares. Y pues sí, uno hace la capacitación, la guía, el apoyo, pone las herramientas, pero ya es una decisión como de manera muy personal, ¿sí? Creo que la Secretaría, obviamente, la intención es empresarizar a la mayor cantidad de agricultores para poder
para poder estar y que puedan tener todos los beneficios y apoyar al crecimiento en sí de ese sector, pero hay gente que está clara en que de pronto unos sí están interesados, muchos no manejan facturación electrónica, otros manejan de todas maneras dentro de la informalidad muchos sus proyectos, y ya es un tema que ahí no se puede presionar. Uno va, guía, pone todas las herramientas. Yo tengo unas asesorías que también vamos a dar de manera más personalizada, por decirlo así, a ciertos proyectos productivos, y la idea es esa, pero tiene un límite. Uno llega hasta un límite porque la decisión final la toma el productor. Era solamente ese pequeño aporte que iba a dar. Gracias. Gracias, André. Bueno, yo pensaría que pues hemos dado respuesta al objetivo de la capacitación el día de hoy. Cualquier otra duda, pues desde el área de contratación, la doctora Lina Lazo, el equipo de abogados y mi persona estamos dispuestos a darle respuesta. Se pueden acercar al área de contratación y pues seguiremos aclarando las dudas que de pronto se presenten. De antemano agradecerles pues su asistencia a la capacitación y recordarles que seguiremos haciendo estas capacitaciones los martes y jueves. La próxima semana. Doctora, por favor, no se olvide de llenar el listado de asistencia, por favor. La próxima semana, como es festivo, vamos a tener 3 días de capacitación. Estas capacitaciones son obligatorias tanto para contratistas como funcionarios. Hacen parte de un plan de mejoramiento y de una exigencia que nos hagan por parte de GESCO en los inventarios de conocimiento, más relacionado con la fuga de conocimiento. Entonces, sí, agradezco su participación y espero seguirlos viendo en todas las capacitaciones. Muchas gracias a todos. No olviden diligenciar el listado de asistencia. Hasta luego. Muchísimas gracias por la capacitación y muchas gracias a todo el grupo de contratación que hace posible que todos los contratos de prestación de servicios se realicen en los tiempos requeridos. Muchas gracias, equipo, y que tengan una buena tarde. Compañeros, muchas gracias. Buena tarde para todos. Muchas gracias. Buena tarde.